¿Qué tal, Cris? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. ¿Nos podés comentar un poquito la situación? Bueno, te cuento que yo estoy acá en el centro desde las 20 horas aproximadamente, estoy dando unas vueltas, y los comercios cerraron casi todos temprano, especialmente las casas de electrodomésticos. Lo único que ha quedado abierto son los locales gastronómicos, bares, lugares donde venden, no sé, pan, comidas hechas y demás, roticerías, etcétera. Pero la mayoría de los demás no, y los más grandes sobre todo son los primeros que cerraron. Tuve la posibilidad de hablar con las personas que hacen seguridad, por ejemplo, Papelería Junín, lo vamos a decir. Nos dijeron que cerraron por cuestiones de seguridad, lo mismo en el caso de Ribeiro, lo mismo en el caso de, otras redes de electrodomésticos que están ubicadas en la zona del Paseo del Padre. Las medidas simplemente son preventivas porque, los dueños de los comercios tienen miedo. Bueno, ¿y cómo se nota la gente en la calle? ¿Está nerviosa? La gente en general se lo ve bien, pero lo que yo noté es que en todas las esquinas hay alguien hablando del tema, hablando de seguridad, hablando de la cuestión de la policía, hablando de lo que pasa en otras provincias, hablando de los rumores de saqueo. En todas las esquinas la gente está hablando de eso. Y en esos casos lo que percibía es que los comerciantes cierran el negocio y se quedan ahí. Se quedan del lado de afuera, mirando lo que pasa, hablando con la gente que, no sé, que pasa por la peatonal, por ejemplo. Ahora en este momento igual en el Paseo del Padre hay un acto, imagino que tiene que ver con el retorno a la democracia, 30 años del regreso a la democracia, así que hay muchísima gente en esa zona. Y en esa zona también son los comercios donde más temprano se cerró las puertas. Te pregunto, porque llegaba la información de que se había producido hoy en horas de la tarde intentos de saqueo en el supermercado La Morenita. Sabemos que, tenés relación con el supermercado. ¿Qué es lo que pasó? No, afortunadamente no se ha dado ningún caso de saqueo, pero sí hubo llamados telefónicos a la comisaría en donde se advertía que estaban saqueando en ese comercio, pero no se desmiente completamente la información. Y para completarte lo que estábamos diciendo antes, la policía está patrulando el centro constantemente, motos móviles, camionetas. Se ve mucha presencia policial. Muchísima, y permanente. Muy bien. Ivana, muchísimas gracias. De nada, un gusto, como siempre. Gracias, chao. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Ivana Pereira, nuestra colega y amiga de la locomotora aquí en Radio Universidad, informando lo que está sucediendo en estos momentos en la zona céntrica de la ciudad. Bueno, pudimos dialogar de manera privada con el ministro de Seguridad, el doctor Martín Olivero, que nos pidió disculpas por no poder salir al aire, pero dice que están trabajando porque, por ejemplo, en menos de 10 minutos recibieron más de 20 denuncias que había saqueos en diferentes lugares de la ciudad, sobre todo en algunos supermercados. Nos confirma que hubo intentos de saqueos en Villa Mercedes, en el supermercado Átomo, que no eran más de 10 personas las que habrían intentado saquear este supermercado, que eran todos menores y que fueron detenidos 6 de estos menores, pero dice que hay una psicosis generalizada que entran... contaba Ivana, claro, al 911 dice que están entrando llamadas de todo tipo con denuncias falsas de intentos de saqueos en diferentes lugares, pero son todas falsas denuncias. Dice que están mandando los móviles de un lado para el otro, pero son todas falsas denuncias las que están ingresando al 911. Y esto que nos decía, ¿no? De un supermercado de la cadena local, dice que recibieron en menos de 10 minutos 20 llamadas diferentes en las diferentes sucursales de ese supermercado que decían que estaban intentando ingresar. Pero dice, les pido disculpas, no puedo salir al aire porque estamos trabajando en ese tema, pero no ha habido ningún saqueo, solamente ese intento en Villa Mercedes, que nos manifestaba que, no eran más de 10 personas las que intentaron ingresar, todos jóvenes, algunos menores de edad, y que 6 habían sido detenidos por la policía. Bueno, tranquilidad entonces, tranquilidad. Hemos estado tratando de hablar con Bertoli, el comisario que está a cargo de la regional número 2 en Villa Mercedes. Tuvimos un contacto privado con él y nos confirmaba esta situación que se pudo vivir hoy en Villa Mercedes, aproximadamente a las 18 horas, en el supermercado Átomo, en donde un grupo de 10, 11 personas quiso ingresar al local.
Afortunadamente fue solamente un intento de saqueo, no llegaron a saquear ningún supermercado. Aquí en la ciudad de San Luis también hay que llevarle tranquilidad a la gente, son rumores, son llamados que están recibiendo a las diferentes comisarías, al 911, manifestando que hay saqueos en diferentes comercios de la ciudad, pero son todas mentiras. Han sido desmentidos por el jefe de la regional, el comisario Daniel Calderón, ha sido desmentido por el ministro de Seguridad, Martín Olivero, en forma privada. A Gladys Aguilar recién lo estábamos llamando al ministro, se disculpó, no ha querido salir al aire porque, bueno, están trabajando en el tema. Tranquilidad a la gente, tranquilidad, porque recién nos dejaban un mensaje aquí en nuestra producción de gente que estaba dentro del shopping de la ciudad y estaba bastante preocupada, no sabía qué es lo que pasaba, tranquilidad. Bueno, estamos en comunicación con el comisario Bertoli de Villa Mercedes para que, bueno, nos comente un poco cuál es la situación realmente en esa ciudad. Comisario, muy buenas noches. Muy buenas noches para usted y su audiencia. Bueno, sí. Dígame. Coméntenos, la situación, había algunas denuncias que decían que había habido intentos de saqueo en algunos supermercados. Sí, aproximadamente a la hora 19 tuvimos una congregación de unas 20, 25 personas en lo que es el supermercado Átomo, que es la calle Paraguay y Chile de esta ciudad, los cuales, bueno, ante la presencia de la policía que llega al lugar, se dispersan. Posteriormente, ese mismo grupo, repito, de entre 20 personas, 25, se trasladan a otro mayorista, Diarco en este caso, sobre la colectora norte, de la autopista, y ante la presencia policial nuevamente se dispersan, pero en esta oportunidad se ha procedido a la detención de 6 personas, los cuales van a ser puestos a disposición de la justicia, y bueno, en caso de que se sucedan estos hechos en otros lugares, van a ser detenidos y las personas puestas a disposición del juez en lo penal y correccional de turno. ¿Son mayores? En de 6 personas tenemos 5 mayores y un menor. Ya están debidamente identificadas. Exactamente. En estos momentos, bueno, la situación es de calma, se han dispersado todas estas personas, la policía está trabajando a pleno en todos los puntos de la ciudad, en prevención y en resguardo de la población. ¿Tiene conocimiento si en Villa Mercedes los comerciantes también tomaron esta medida de cerrar temprano o de atender con las persianas bajas? Bueno, efectivamente, ante esta situación y como una psicosis, y efectivamente muchos comerciantes han cerrado sus puertas en forma preventiva. ¿Se ha reforzado la seguridad de la presencia de policía en las calles? Así es, totalmente. Tenemos toda la gente en este momento brindando la seguridad a toda la población. Bueno, aquí en San Luis nos decían que ingresaban falsas denuncias al 911 diciendo diferentes lugares de saqueo, que no era así. En Villa Mercedes, ¿qué está pasando? Igual, hemos tenido llamados desde esta mañana, el cual al concurrir la policía al lugar del llamado, digamos, bueno, se constataba que era falso, que no ocurría nada. Comisario, muchísimas gracias por la información, sabemos que están trabajando y bueno, nos ha atendido, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del comisario Bertoli, que es el jefe de la regional número 2 en Villa Mercedes. Nos comentaba sobre estos intentos de saqueos que se produjeron en esa ciudad, pero no se ha producido tampoco ningún saqueo, porque hoy en horas de la tarde llegaba información de que habían robado, que habían sacado cosas o retirado cosas de los supermercados y nos está desmintiendo el comisario Bertoli. Fueron intentos, hay 6 detenidos y la policía está trabajando para poder identificar a todas estas personas que están llamando a las comisarías o al 911, tanto en Villa Mercedes como también en la ciudad de San Luis. Nos tenemos que retirar. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero bueno, hemos querido llevarle la tranquilidad y toda la información